Buenos días, queridos estudiantes, ¿cómo están? Inge, buenos días. Buenos días. Buen día. Buenos días. En el chat les coloqué el registro de asistencia, por favor, para que ingrese su apellido. He recibido algunos correos de ustedes enviándome por correo la tarea. Les quiero pedir de favor que al correo no me envíen ninguna tarea. Más bien pídanme que les habilite otra vez el enlace en el ABAC. Yo con gusto les habilito nuevamente el enlace porque la tarea tengo que calificarla en el ABAC y ahí están todas las evidencias. Entonces, yo no le puedo poner un 5 sobre 5 cuando en el ABAC no hay nada. Entonces, eso es ilógico. Y siempre están revisando los ABACs, ¿no? Siempre están revisando los jefes diarios, se ponen a revisar diariamente los ABACs y van a encontrar esas cosas medias ilógicas, ¿no? Que yo le ponga 5 sobre 5 en una tarea que no existe en el ABAC. Entonces, por eso es que yo no reviso, no recibo tampoco deberes en el correo, sino todo en el ABAC, ¿ok? Entonces, con gusto yo le habilitaré el deber en el ABAC, no hay problema, pero que sea subido ahí en esa plataforma. O sea, en el correo yo no califico ningún deber, eso sí, ¿ok? Ok, Inge, pues una consulta. Sí, dígame. El día miércoles anterior que rindieron la prueba, yo me comunico con mi compañero Andrés Carvajal diciéndole que bueno, toda la mañana pasé sin los de mi sector. No sé si le comunicó. No sé si me podría ayudar habilitando la prueba 2 para poder rendirla. Ya, entonces mañana va a tener que dar la prueba 1, 2 y 3. A la misma hora tiene que apurarse esta norma para empezar otra. Ya. Va a poder empezar la una a las 7 y la otra a la hora normal. Pero a las 7 tenemos clase y vamos a hacer un laboratorio, un taller calificado. Ya. No, en todo caso, o sea, va a tener que hacerla rápido la una y para que haga rápido la otra también. O sea, si termina rápido el taller ya puede empezar a hacer la prueba. Listo. Ok, ya. Buenos días. Buenos días, señora Simbaya. Yo fui que escribí el correo por eso, para pedirle que por favor habilite el ABAC. Le envié el video para, más que nada, como constancia de que sí hice en el tiempo, para que me ayude habilitando. Y lo otro, Inge, de aparte de eso, de que habilite el enlace, por favor. No sé si a mis compañeros les pasa, pero cada vez que uno ejecuta la misma simulación el robot toma diferentes posiciones. No sé si les pasó a mis compañeros. Entonces uno repite la simulación y el robot se va una vez más lejos, una más cerca, o gira más o gira menos. No sé si así mismo se programa o si algo sucede ahí. Pero eso me ha pasado a mí y no sé si a los compañeros también les pasaba. Esa era mi inquietud. Sí, sí, que yo tuve el mismo problema y creo que era porque, o sea, como que el simulador se colgaba a ratos y, o sea, no respetaba los tiempos. O sea, el temporizador seguía contando, pero a ratos el simulador se colgaba y pues ya no giraba de la misma manera y igual ya no avanzaba con los tiempos que se le iban modificando y tocaba estarle cambiando igual. De mi parte en mi video le expliqué eso y igual le mandé la mejor trayectoria que se pudo porque se le modificaba cada rato y no seguía pues la trayectoria que se esperaba. Bueno, gracias por decirme, voy a tomar en cuenta eso para que eso no afecte su calificación del deber. Es porque la máquina a lo mejor no tiene buenos recursos del sistema, entonces por eso es que
El simulador sí utiliza bastante recursos del sistema y puede ser que se cuelgue un poco. Como les mencioné en algún momento cuando instalé ROS directamente para Windows, que se colgaba cada momento. O sea, no podía ni mover un poquito el robot y ya estaba colgado. Entonces, es definitivamente el programa un poco pesado, un poco. Y claro, con una máquina que no sea muy potente, entonces eso no funciona nada bien. Pero gracias por decirlo, lo voy a tener en cuenta en el momento de calificar para que eso no le influya en su nota. ¿Ya? Y fueron varias personas, no solamente usted, señora Simaya, fueron varias personas las que me escribieron. Por eso les quería comentar que cualquier cosa me digan que deshabilite el agua. Sí, no hay problema. Ya. Y a ver, les voy a escribir otra vez en el chat que el registro de asistencia para los que entraron tarde. Ya. Ok, vamos a continuar con la clase que estábamos haciendo el ejercicio que estábamos realizando la clase anterior. Sí. Ya. Entonces el ejercicio que nos quedamos en medio de la clase anterior era un robot movido, ¿no es cierto?, que partía desde un punto X0 y 0 de su entorno y sabía que tenía que hacer 4 movimientos diferentes. ¿Sí? Entonces, para resolver la cinemática de posiciones en el espacio del Star Robot se utiliza la matriz de Navier-Hardenberg, en donde solamente podemos hacer movimientos en Z y en X, en este caso solamente en Z, con los grados de libertad θ1, θ2, θ3 y en la con las distancias recorridas a lo largo del eje X. Y de 0 alfa 0 porque no tenemos movimientos de rotación en el eje X, ni distancias peor en Z, ¿no? Eso sería como que está levitando el robot, y eso no está bien. Entonces, por esto, estas columnas son 0. Decimos que la matriz de transformación homogénea va de A de 0 a 4 porque tenemos 4 filas. A de 0 a 1 es igual a rotación por traslación y nos salió lo mismo en todas las formas de movimiento del robot, ¿no es cierto? Era esperado esa arquitectura en la matriz homogénea, era esperada porque al tener en la matriz de Navier-Hardenberg todas las columnas 0 en D y 0 en alfa, pues no va a cambiar nada en ningún movimiento del robot. Y obviamente las ecuaciones que vamos a encontrar son para realizar 4 movimientos, no específicamente como lo vemos en el gráfico, solamente un ejemplo. Es decir, el robot no tiene que ir obligadamente en esta trayectoria, me refiero. O sea, el robot no tiene que ir obligadamente en esta trayectoria, sino que puede hacer 4 movimientos diferentes sobre su plano. ¿Ya? Por eso es que son las ecuaciones generalizadas. Entonces, A de 0 a 1 era una matriz de rotación con una traslación en área 1 y nos daba esa respuesta como A de 0 a 1. A de 0 de 1 a 2 también lo mismo, de 2 a 3 lo mismo, de 3 a 4 también nos daba esta matriz. ¿Sí? Y entonces decimos que A de 0 a 2 es igual a de 0 a 1 para de 1 a 2. A de 0 a 2 entonces la multiplicación de A de 0 a 1 para de 1 a 2. Y tenemos esta matriz que está aquí. ¿Ya? Por este lado de acá les coloqué unas ecuaciones de identidad de suma de ángulos, suma inversa de ángulos, que es lo que vamos a utilizar para simplificar estas ecuaciones. ¿Ya? Para lo cual utilizamos justo en la primera fila que nos daba coseno teta 1, coseno teta 2, más seno teta 1, seno teta 2, entonces nos daba coseno, ¿cierto? Están aquí.
Para la segunda fila, nosotros teníamos coseno de teta 1 más teta 2. Para la segunda fila teníamos coseno, seno y seno, coseno. Entonces teníamos seno y con seno positivo, entonces por lo tanto, con seno negativo, por lo tanto teníamos menos seno, ¿sí? Y íbamos dando la matriz, ¿ya? Entonces, yo abrí Marlon en este momento para continuar con este ejercicio para que Marlon nos ayude en la multiplicación, ¿sí? Ya. Entonces, ¿qué pantalla usted está viendo? ¿La de Macao o la de Pizarro? De las notas, sí. ¿Perdón? De Pizarro. ¿Cuál están viendo? Porque estoy en dos dispositivos y compartiendo la pantalla en los dos dispositivos, entonces no sé cuál están viendo ustedes. El del bono también. El del bono. Ya, entonces voy a dejar de compartir esto. ¿Ya? El MATLAB. Ya. Ok, entonces, primero lo que vamos a hacer es creemos unas variables aquí para teta 1, para teta 2, para teta 3, para teta 4, ¿no es cierto? Porque son 4 variables. Luego, para el L1, sino que yo no le puse L porque L estaba igualito al 1, y le coloco L, me parece 1, o sea, el 1 y el L están pero idénticos, entonces para no equivocarme, le pongo mejor M1, M2, M3 y M4 en vez de L, ¿ya? Revisan si están iguales. Me dicen si están iguales. Ya. No se olviden que mañana vamos a realizar un taller calificado en la... Va a ser algo sencillo, no solamente quiero ver que ustedes mismos lo estén controlando en el ROS, con Marla, con el robot tortuga. Va a ser un taller sencillo pero calificado. La primera hora y la segunda hora la prueba. ¿Me avisan si ya están iguales? Entonces, ya, lo que primero hacemos es las variables para el teta 1, teta 2, teta 3, teta 4 y para los L que tenemos L1, L2, L3 y L4 les cambié por tema porque la L se me parece mucho al 1 y luego veo mal. ¿Sí? Listo. Luego vamos a crear la matriz A de 0 a 1. La matriz A de 0 a 1 es coseno de teta 1 menos seno de teta 1, 0. Porque como estamos trabajando en el plano, solamente vamos a tener matrices 3 por 3, no 4 por 4. Entonces solamente así
la primera fila. Entonces aquí es la segunda fila, es seno de teta 1, coseno de teta 1, 0. Es la segunda fila. La tercera fila es 0, 0. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la rotación más la escala. Y esto voy a multiplicar por la matriz de traslación, porque A de 0 a 1 es una rotación en torno al eje Z de teta 1, que la tenemos justo aquí, más la traslación de L1 en A, así nos decía de David Harter, perdón, en A que era M1. Entonces, como es en A, va en X, ¿no? 0, 1, L1, en este caso que es M1, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. ¿Ya? Esa es nuestra matriz A de 0. Luego voy a hacer la de A de 0 a 2, pero sale igualita, ¿no es cierto? Le hacen control C, control V. Le hacen igualita la de A de 1, perdón, la de 0 a 2. La de 1 a 2. La de 0 a 1 son todos los movimientos que se realizan para pasar desde X0 y Y0 hasta el primer movimiento del robot. ¿Ya? Luego, es decir, hasta X1 y Y1. Luego, A de 1 a 2 son todos los movimientos que realizamos para pasar en el robot desde X1 y Y1 hasta el X2 y Y2. Tenemos en esa segunda fila matriz de Navier-Harter, tenemos coseno teta 2 menos seno teta 2, 0. O sea, el mismo, ¿no? Pero ahora con teta 2. Seno teta 2, coseno teta 2, 0. 0, 0, 1 y por la misma matriz de traslación en X, es traslación en X, traslación en Y no hay, traslación en Z tampoco. Ay, no, perdón, traslación en X, M2, traslación en Y no hay, por eso está 0, y el 0, 0, 1 de la escala, esa no es traslación en Z, es 0, 0, 1 de la escala. Entonces aquí va con M2, ¿ya? Y lo mismo hacemos para el A de 2 a 3 y el A de 3 a 4. Hasta ahí, ¿sí? El A de 2 a 3, lo mismo, ¿no? Pero ahora con teta 3. Y con la traslación de M3, o sea, de L3. Como todos son en X, no me cambia aquí la matriz para nada, no cambia para nada. Y finalmente la A de 3 a 4, la de A de 3 a 4 es la misma, hemos copiado igualito, control C, control V. Este es con teta 4, teta 4, teta 4, teta 4 y teta 4. Sí, para que este robot realice 4 movimientos en el espacio, en cualquier dirección, en cualquier dirección, velocidad, lo que sea. ¿Ya? Estamos viendo las posiciones ahorita, no las velocidades. Y con M4 para la longitud 4, ¿sí? Para el L4. Entonces, aquí es igual A de 0 a 2, A de 0 a 2 es igual A de 0 a 1 por A de 1 a 2. Aquí está. Sí, ese es A de 0 a 2. Ya. Es igual A de 0 a 3. A de 0 a 3 es igual a A de 0 a 2 por A de 2 a 3, ¿no es cierto? Entonces, A de 0 a 3 aquí es igual a A de 0 a 2, que es lo que nos llevó aquí esta multiplicación, por A de 2 a 3 para obtener el A de 0 a 3. ¿Están iguales? Ya, ok. Sí, háganlo nomás porque necesitan tener esas multiplicaciones de matrices, porque después ya comparto la pantalla
0,4, a que es igual a de a de 0,4, es igual a la de a de 0 a 3 por a de 3 a 4, para que llegue de 0 a 4, ¿sí? Entonces ahí a de 0 a 4 es igual a de 0 a 3 por a de 3 a 4. Sí, todas las variables las puse igualitas como te lo enseñé en el ejercicio para no variarnos, para no perdernos. Entonces, a de 0 a 2 es igual a de 0 a 1 por a de 1 a 2. ¿Ya? A de 0 a 3 es igual a de 0 a 2 por a de 2 a 3. A de 0 a 4 es igual a de 0 a 3 por a de 3 a 4. O también puede usted colocar a de 0 a 4 es igual a de 0 a 1 por a de 1 a 2 por a de 2 a 3 por a de 3 a 4. También lo puede hacer así. A de 0 a 3 es igual a de 0 a 1 por a de 1 a 2 y por a de 2 a 3. O sea, si quiere, también lo puede hacer de esa forma como usted desee. Ya voy a correr. Y tenemos nuestras multiplicaciones. ¿Ya? Tengo, a ver, a de 0 a 1 está bien, ¿no es cierto? Aquí tenemos la rotación en este lado, de coseno de teta 1 menos seno sino coseno. Y aquí tengo L1, este es el L1 coseno teta 1. Acá L1 seno teta 1. Que justo esta de aquí sí la tenemos, si la hicimos en clase, ¿no es cierto? Bueno, comprobamos que está bien. L1 coseno teta 1, L1 seno de teta 1. Está bien. Hasta aquí teníamos hecha en clase, ¿no es cierto? Ya. Ahora, A de 1 a 2. A de 1 a 2. Aquí me sale. Ya. A de 1 a 2. A de 1 a 2 tengo lo mismo, ¿no? Coseno de teta 2, seno. M2 coseno de teta 2. Esto también ya hicimos en la clase. Sí, hasta aquí también ya teníamos en la clase. L2 coseno teta 2, L2 seno teta 2. ¿No es cierto? Seguía el patrón porque estamos haciendo lo mismo. Aquí con M3 coseno teta 3, L3 seno de teta 3. Lo mismo. Ya. La de 3 a 4 lo mismo. Hasta aquí sigue el patrón. ¿No es cierto? Sigue el patrón hasta aquí. Igualito. Porque el robot móvil solo se mueve. O sea, el robot diferencial, el que estábamos analizando, el robot diferencial, solamente es no anónico, puede moverse solamente con, igualito al robot tortuga, no puede moverse solamente a velocidad lineal hacia adelante en el eje de las X, más y menos, y velocidad angular en el eje de las Z, o como es horario y antihorario, ¿sí? Como no tiene, es no anónico, entonces no puede moverse con una velocidad lineal en el eje de las Y, no se puede mover. Entonces, por eso también ese coseno bueno, aunque de analizar también no le hace falta mover en el eje de las Y, ¿ya? Y por acá tenemos A de 0 a 2, ¿ya? A de 0 a 2 es la multiplicación de A de 0 a 1 por A de 1 a 2, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos coseno, coseno, menos seno, seno. De acuerdo a nuestra matriz de identidad tenemos que coseno, coseno, menos seno, seno, como está con negativo es más coseno. Entonces tenemos coseno de teta 1 más teta 2 para el primer término. ¿Ya? Para el segundo término tenemos este que es los dos con signo negativo, entonces le dejo fuera el signo, pongo coseno, seno más coseno, seno, ¿no es cierto? Que en este caso es seno. Como el seno no le cambio de signo, le dejo el signo afuera, sería menos seno de teta 1 más teta 2. No menos porque, o sea, no es seno de teta 1 menos teta 2, no, es más porque este menos está fuera de la relación, ¿ya? Para el término de abajo es coseno, seno o seno, seno. Coseno, seno, coseno, seno es seno. Y como está con más, el seno no cambia de signo, seno de teta 1 más teta 2. Seno de teta 1 más teta 2. ¿Ya? Por acá tengo el otro término, que es coseno, coseno, menos, coseno, coseno, menos seno, seno. Ese es coseno.
como está negativo, el coseno sí cambia de signo, entonces es coseno de teta 1 más teta 2. Y ahí hasta ahí tenemos la matriz de originación, ¿sí? Y el último término sí cambia porque es L1 coseno teta 1 más L2 coseno teta 1 más teta 2. Mire, porque tengo coseno teta 1 coseno teta 2 menos seno teta 1 seno teta 2. Aquí tengo coseno coseno menos seno seno. Coseno coseno seno seno es coseno. Como signo negativo le cambia, entonces me queda teta 1 más teta 2. Entonces al fin queda L2 coseno teta 1 más teta 2. ¿Ya? Para la segunda fila, verán que estas filas últimas son las ultra más importantes porque estas son las que definen en el punto X y Y del espacio. Entonces, estas, más atención todavía, ¿sí? Entonces, aquí tengo coseno, seno, más, coseno, seno, más seno, coseno. Sí, eso es seno. El seno, como no cambia de signo, entonces sigue siendo más teta 1 más teta 2 del seno. Entonces, ¿qué tengo aquí? L2 seno teta 1 más teta 2. ¿Sí? Ya. Entonces, déjenme ver cómo lo hago aquí. A ver, así. Ya. Entonces, con esta relación de suma y resta de ángulos, tenemos coseno teta 1, tengo L1 coseno teta 1, L2 más L2 coseno teta 1 más teta 2. L1 seno de teta 1 más L2 coseno de teta 1 más teta 2. Sí, está perfecto. Estoy comprobando lo que hicimos en la clase anterior, ¿no? Aquí está. La columna 3, fila 2. Es L2 seno de teta 1 más teta 2 más L1 seno de teta 1. Sí, lo que pasa es que me dictaron al revés. Pero es L1 coseno de teta 1 más L2 coseno de teta 1 más teta 2. ¿No es cierto? ¿A eso se refería o cuál? La columna 3, fila 2, ahí. Columna 3, fila 2. Es L2 seno de teta 1 más teta 2. Ah, ya. Muchas gracias, muchas gracias. Ajá. Ya, gracias. Gracias, señor Inca. Ok, ya. Entonces vamos con el A de 0 a 3, ¿no es cierto? Ya. El A de 0 a 3 tenemos... ¿Dónde estás? Acá. Ya, A de 0 a 3. Tenemos... Recuerden que esto de aquí ya está como coseno de teta 1 más teta 2. Esto de aquí ya está como coseno de teta 1 más teta 2. ¿Sí? Ya está como coseno de teta 1 más teta 2. Entonces es coseno, coseno, menos seno, y este está como seno, ¿no es cierto? Ya, esto ya está como seno. Entonces tengo coseno, coseno, menos seno, seno. Hasta aquí todo es el primer término. Entonces tengo coseno, coseno de teta 1 más teta 2, menos seno, y aquí seno de teta 1 más teta 2. Entonces yo tengo el coseno, ¿no es cierto? Porque coseno, coseno, menos seno, seno, coseno. Pero ahora ya el coseno es de coseno de teta 1 más teta 2 y más teta 3. ¿Ya? Entonces, miren, por acá tengo, en cambio acá tengo coseno, seno, coseno, seno, tengo aquí el seno, ¿no es cierto? Y por acá tengo el coseno. Entonces tengo coseno, seno, más seno, coseno. Y ese es el
seno de teta 1 más teta 2 más teta 3. Para la segunda fila se repite el patrón, ¿no? Le dejamos el menos afuera, estos dos menos los dejamos afuera para analizar. Aquí tengo, a ver, coseno, seno, aquí tengo seno, entonces tengo coseno, seno, aquí estaba acá en este lado, lo siento, aquí estoy, justo estoy en este término de aquí. Que ha sido bien sensible en este término. Ahí. Ya, aquí tengo seno y acá tengo coseno. Entonces, coseno, seno y seno, coseno es seno. Pero como este menos y este menos lo dejé afuera, entonces es menos seno. Menos seno de teta 1 más teta 2 y más teta 3, ¿sí? Y sigue el patrón acá abajo. El mismo para el de acá, sigue el patrón. Para el de aquí sigue el patrón. Lo que sí quiero ver bien es el tercer término. Este de aquí. Ya, justo este de aquí. Porque este sí hay que dejarle bien chévere. A ver, tengo L1 coseno teta 1, ¿sí? L1 coseno teta 1 está ahí. Luego tengo, esperen, voy a saltarme al final. Por acá tengo Tengo L2, tengo coseno, coseno, L2, seno, seno. Entonces, ¿qué tengo aquí? Coseno, coseno, seno, seno, tengo coseno. L2, coseno de teta 1 más teta 2. Sí, L2, coseno de teta 1 más teta 2. Y ahora sí le voy a hacer el término grande, que es este que está aquí. Aquí tengo L3, coseno teta 3. Y aquí tengo coseno teta 1 más teta 2. Seno más teta 1 más teta 2. Aquí tengo coseno, ¿no es cierto? Entonces tengo L3, coseno teta 3, coseno teta 1, 2. Y por acá tengo seno teta 3, seno. Tengo coseno, coseno, y acá tengo seno, y este también es seno. Entonces tengo coseno, coseno, menos seno, seno, que es coseno. Entonces al final tengo que, como se cambian los signos, con para formar el más dentro del teta 1, teta 2, más teta 3, para que no sea menos teta 3. Entonces, si estamos bien, tengo L3 coseno de teta 1 más teta 2 y más teta 3. ¿Sí? Ya, entonces ese término es el que más me interesa de esto. Ya, entonces por aquí tengo A de 0 a 3 es coseno de teta 1 más teta 2 más teta 3, ¿no es cierto? Acá seno de teta 1 más teta 2 y más teta 3. Aquí 0. Tengo menos seno de teta 1 más teta 2 y más teta 3. Y acá tengo coseno de teta 1 más teta 2 y más teta 3. Y 0. ¿Ya? Y en el último término tengo L1 coseno de teta 1 más L2 coseno de teta 1 más teta 2 y más, como dije, L3 coseno de teta 1 más teta 2 y más teta 3. ¿Sí? El de abajo, en cambio, es con senos, ¿no es cierto? Según lo que analizamos en el MATLAB, tenemos L1 seno de teta 1 más L2 seno de teta 1 más teta 2 más L3 seno
de teta 1 más teta 2 y más teta 3. ¿Sí? Y el último era 1. Listo. Y finalmente la de A de 0,4 es igual a la de A de 0 a 3 por A de 3 a 4. ¿Ya? Entonces, A de 0 a 4 acá es igual ya estoy en dos dispositivos porque en la una compu tengo el MATLAB y en la otra no tengo el MATLAB. En la que puedo escribir no tengo el MATLAB. Entonces, ahora voy acá. A de 0 a 4. Todo esto ya era coseno de teta 1. Todito esto, hasta aquí. Todo esto era coseno de teta 1 más teta 2 y más teta 3. Todo eso. Entonces aquí tengo coseno de teta 4, coseno de esto, menos seno de teta 4, y acá también tenía coseno de todo esto. Hasta aquí. ¿No es cierto? Y con el signo negativo, entonces tengo coseno, menos seno, es coseno. Entonces, ¿qué me queda? Coseno de teta 1 más teta 2 más teta 3 y más teta 4, ¿no es cierto? Siguiendo el patrón. Hasta aquí. Entonces, eso es para el primer término y para el segundo término también se repite el patrón, ¿no es cierto? Coseno por seno, en cambio acá, más aquí, más seno por coseno. Entonces es seno. Ya hasta aquí. ¿Sí? Entonces hasta ahí tenemos los dos primeros términos, coinciden, y el siguiente, la segunda columna también, porque tengo, menos le dejo afuera, tengo coseno, seno, y seno, coseno. Y aquí este también le dejo afuera y tengo seno, coseno, entonces también se repite menos seno. ¿Ya? Hasta aquí sería, listo. Hasta ahí se repite el patrón, ¿no es cierto? Tanto para la primera fila como para la segunda fila. Ahora, este es el que me interesa porque tengo L1, coseno de teta 1, y la segunda fila con seno. En las primeras filas con coseno, en la segunda fila con seno, ¿no es cierto? L1 coseno, luego tengo el L2, bueno, aquí tengo el L3, y el L3 coseno de teta 1 más teta 2 y más teta 3. ¿Sí? Hasta aquí. Luego tengo el L2, coseno de teta 1, hasta ahí nomás el L2. L2, coseno de teta 1 más teta 2. A ver, este es coseno, seno es coseno, sí está muy bien. Y acá en cambio este es coseno, coseno, es seno, está muy bien. Las primeras filas con coseno, las segundas filas con seno, ¿ya? Y finalmente el último término es ya con L4 y tengo coseno, menos, aquí con este, menos seno y todo esto coseno. Entonces tengo coseno. Todo será coseno de teta 1 más teta 2 más teta 3 más teta 4. Entonces, acá estoy, ya se me pueden, aquí está. Sí, menos seno de todo esto que era seno, entonces da el mismo patrón, ¿no es cierto? Como pueden ver, da el mismo patrón y en cambio en el denominador con el seno nada más, porque tengo coseno, todo esto era seno, y más seno, y todo esto era coseno. Entonces ahí da seno. Sí, facilito. Claro,
la facilito. Esto a mano, imagínense. A ver. Bueno, cuando ya el próximo semestre van a ver la diferencia entre un brazo robot y un robot móvil, que eso sí ya se complica bastante aquí en el brazo robot. Ya no se sigue un patrón como se sigue aquí en el robot móvil. ¿Ya? Entonces tengo coseno de teta 1 más teta 2 más teta 3 y más teta 4. Acá abajo va con el seno de teta 1 más teta 2 más teta 3 más teta 4 y 0. Aquí menos el seno de teta 1 más teta 2 más teta 3. Y aquí el coseno de teta 1 más teta 2 y más... Ay, no, ya me estoy comiendo el teta 4. Ya. Y aquí 0. Y acá tenemos, para el tercer término, que es el más interesante porque es el que me da la posición en el espacio, tenemos L1 coseno de teta 1 más L2 coseno de teta 1 más teta 2 más L3 coseno de teta 1 más teta 2 y más teta 3. Y más L4 coseno de teta 1 más teta 2 más teta 3 y más teta 4. ¿Ya? Y para el término de abajo tengo L1 seno de teta 1 más L2 seno de teta 1 más teta 2 más L3 seno de teta 1 más teta 2 y más teta 3. Y finalmente L4 seno de teta 1 más teta 2 más teta 3 y más teta 4. ¿Ya? Y acá abajo 1. Ya. Sí. Entonces, ya. Decimos que el punto inicial es igual a la matriz de transformación homogénea por el punto final. ¿Ya? El punto final para este robot móvil es este punto que está aquí. Voy a ponerlo en color, ¿qué color le pongo? Verde. A ver, este punto que está aquí. Este es el punto final, ¿sí? Y ese punto final tiene coordenadas x4, 0 y y4, 0, ¿no es cierto? Tiene coordenadas x4, 0 y y4, 0. Ya queremos tener una ecuación que nos permita encontrar ese punto con respecto a x0 y y0. ¿Sí? Con respecto a x0 y y0. ¿Ya? Que si este es un entorno muy controlado, usted sabe perfectamente cuánto es ese punto, ¿sí? Pero con el sensor, con un odómetro puede verlo fácilmente, pero si estamos hablando de un robot que trabaja o que está ya en un entorno abierto, como es el caso de la mayoría de los robots, en un entorno abierto, entonces sí es importante el análisis del punto. Entonces, punto final, que es igual al punto inicial, tenemos aquí x0, y0, 1,
es igual a la matriz de A de 0 a 4 por el punto final. En este caso nuestro punto final es 0, 0, 1. ¿Ya? Entonces, como no voy a repetir todita esa matriz grandota que tengo ahí A de 0 a 4, entonces solo voy a colocarle el vector final acá. En x4, 0, en y4, 0. ¿Sí? Y aquí tengo una matriz 3 por 3. Aquí tengo un vector 3 por 1, ¿no es cierto? El resultado de la multiplicación me va a dar una 3 por 1, un vector. Entonces, toda la fila, ¿no es cierto? Voy a hacerlo más pequeñito. Ahí. Será toda esta fila por la columna. ¿No es cierto? Nos da la última columna, como ustedes ven, esta columna de aquí, que yo les decía, esa es la más interesante de todas, porque esa es la columna que nos va a dar la posición en el espacio. ¿Ya? Entonces, aquí es igual x0 es igual a L1 coseno de teta 1 más L2 coseno de teta 1 más teta 2 más L3 coseno de teta 1 más teta 2 más teta 3 y más L4 coseno de teta 1 más teta 2 más teta 3 y más teta 4. ¿Ya? Acá es igual y0, es lo mismo, ¿no? Pero ahora con seno. Y es lógico porque con x siempre saco el cateto opuesto con el coseno y y siempre saco el cateto adyacente con el seno. Entonces es lógico que salga así. Y como les decía, en el robot móvil sigue un patrón. En el brazo robot ya esto cambia completamente todo. Entonces tengo teta 1 más teta 2 más teta 3 y L4 con el seno. Listo, esas son las ecuaciones que definen las posiciones en el espacio de un robot que hace 4 movimientos en cualquier dirección. No solamente está restringido a hacer los movimientos que vemos aquí en el gráfico, ¿no? Eso no quiere decir que el robot tiene que seguir esta trayectoria, no, para nada. Puede irse para cualquier lado, eso no hay problema, ¿sí? Sino que aquí está definido para un robot móvil diferencial que tiene, y no holonómico, que tiene 4 movimientos sobre el plano XY. Siempre digo sobre el espacio porque al fin y al cabo sí se mueve en el espacio, ¿no? Pero se mueve específicamente sobre el plano XY. Entonces, son las ecuaciones de posición de un robot móvil diferencial que se mueve sobre el plano XY y realiza 4 movimientos diferentes. Ok, ya. Entonces, con esto terminamos todo lo que es el robot uniciclo y el robot móvil diferencial, ya, los robots móviles diferenciales. Ahora pasamos a otro robot. A ver, denme un segundito denme un segundito, por favor.
Ya, entonces continuamos. Estábamos justamente aquí en este tema, ¿no? Viendo la cinemática de monorobots. El uniciclo y el robot diferencial pues son deducidos de la misma matemática, ¿sí? No, o sea, se deducen de la misma matemática porque el movimiento que realizan sobre el plano es en la misma forma, a pesar de que uno tenga solo una rueda y el otro tenga dos ruedas, son igual no holonómicos, no pueden moverse en el eje de las Y, tener velocidad lineal en el eje de las Y me refiero. Entonces matemáticamente se definen en el mismo sentido, ¿sí? No cambian, su análisis cinemático no cambia. Entonces vamos a ver el triciclo y el tipo coche también, y nos falta también el omnidireccional aquí. Me he olvidado, el más importante. Esto. Entonces, con el uniciclo estábamos ya analizando la semana pasada las ecuaciones del robot uniciclo, ¿no? Que solamente pueden moverse linealmente en el eje de las X y con velocidad angular en el eje de la Z, nada más. Entonces ya definimos las ecuaciones la semana anterior. Tenemos velocidad lineal en X, es la velocidad total del robot por el coseno del ángulo con el que se mueve, y en Y con el seno. Sacamos las ecuaciones y veíamos la llanta derecha, la llanta izquierda, ¿no es cierto? Eso también ya deducimos la semana anterior, y veíamos las ecuaciones de la velocidad lineal del robot está dada por la llanta derecha, velocidad lineal de la llanta derecha, velocidad lineal de la llanta izquierda, y ahí teníamos algunas ecuaciones de más y menos, ¿no es cierto? Bueno, y para definir ya la posición en el espacio decimos que bueno, esta es ya la velocidad. Velocidad en el espacio es igual en las filas los cosenos, en las primeras filas los cosenos, que es lo que acabamos de ver, en las segundas filas los senos, velocidad lineal de la llanta 1, velocidad en X, ¿sí? Porque es velocidad lineal hacia adelante, y la velocidad en Y pues no tenemos, por eso es 0, 0, 1, ¿sí? Esta es velocidad lineal en Y, pero no tenemos en Y. Entonces se deja definido de esta forma. Y para la jacobiana, con las mismas ecuaciones que ya teníamos definidas la semana anterior, tenemos que la velocidad de las coordenadas espaciales es igual a la jacobiana por la velocidad de las articulaciones, de las velocidades articulares, ¿sí? Listo. En donde las velocidades articulares son está compuesta también de las velocidades lineales, ¿no es cierto? Siempre la velocidad articular son la velocidad lineal por el radio por el ángulo, ¿ya? Entonces, el uniciclo, esto me parece que ya vimos, ¿no? La semana anterior, el uniciclo se define por cada una de las coordenadas. En este caso solamente tengo velocidad lineal en X y la velocidad lineal en Y no hay, entonces esa columna es 0. Ya, eso también ya lo vimos en la clase anterior con la velocidad de la llanta derecha, la velocidad de la llanta izquierda y las ecuaciones que definimos para poder encontrar todas las columnas de la cinemática. ¿Ya? Ahora vamos a ver, nosotros también vimos el mando diferencial. Ya. En el mando diferencial, como les decía, parte también del análisis del uniciclo, pero obviamente con algunas variables adicionales, como son el centro de gravedad del robot, que está donde tenemos la distancia entre las dos llantas, que es 2A, ¿sí? Y la distancia entre el centro de gravedad y el eje de las llantas, que es B. Esos parámetros nomás se aumentan a las ecuaciones que ya estaban determinadas en la semana anterior, y decimos que también aquí tenemos un ángulo phi, que es el que determina la rotación del mando diferencial, ¿ya? A diferencia del robot uniciclo, que solo pretende tener una sola rueda, que es la que gira
la que rota y también da al mismo tiempo la dirección. En el mando diferencial, en cambio, tenemos dos ruedas. Cada rueda tiene su motor independiente. Cada rueda puede moverse en un sentido diferente a la otra rueda, ¿sí? Y la tercera rueda que ven ahí es solamente una rueda loca que le da estabilidad al robot, no le cambia, prácticamente no le debería cambiar nada a la cinemática, ¿sí? Y entonces tenemos el eje de curvatura, que es donde se cruzan los ejes de las llantas de las llantas motrices, ¿ya? Y se aumentan nomás las distancias entre las ruedas, que son A, y las distancias al centro de gravedad, que es B, a las ecuaciones de cinemática, obteniendo una matriz jacobiana ya para las velocidades, no solamente para las posiciones, con algunas columnas, donde la primera columna tiene que ver con la velocidad lineal en el eje de las X, la segunda columna es la velocidad lineal en el eje de las Y, ¿sí? La tercera columna es las distancias entre las ruedas, que son prácticamente tienen que ver con las velocidades, las traslaciones del robot, y el radio también de curvatura. Y luego tenemos las velocidades angulares para una rueda, las velocidades angulares para la otra rueda, velocidades de deslizamiento de la una rueda con deslizamiento de la otra rueda, ¿sí? Porque al fin y al cabo, cuando el robot está dando un giro en el eje de las X, las ruedas tienen movimiento de revolución, ¿no es cierto? Pero al fin y al cabo también tienen un deslizamiento. Por ejemplo, si el robot gira con el ángulo phi que les decía, está girando, entonces una rueda gira en el sentido horario, la otra rueda gira en sentido antihorario, o puede mantenerse también estática, ¿no es cierto? Pero no es completamente ideal estática, sino que sí sufre deslizamiento, porque al fin y al cabo el robot tiene que girar, ¿no es cierto? Entonces sí sufren deslizamiento lineal, sí sufren el deslizamiento lineal, no es que por quedar estática el robot hace un giro perfecto, no, sí sufre un pequeño deslizamiento. Las dos ruedas, tanto la que gira como la que intenta mantenerse estática, o gira en el otro sentido de la rueda. Entonces sí hay un pequeño deslizamiento que está dado por las variables Z que están por acá, que son deslizamientos de la rueda derecha, deslizamientos de la rueda izquierda, pequeños deslizamientos lineales que se dan por el mismo movimiento del robot cuando gira en un ángulo phi, en este caso, ¿sí? Para generar una trayectoria curva. Entonces, obviamente tenemos la velocidad angular de la rueda derecha, velocidad angular de la rueda izquierda, esas obviamente las conocemos, pero estos deslizamientos hay que considerar estos deslizamientos por más pequeños que sean. Y ahora para el robot triciclo. Para el robot triciclo, esta robot tiene, como ustedes conocen, tienen dos ruedas. Ahora es al revés, ¿no? Estas dos ruedas no son motorizadas, estas dos ruedas de aquí no son motorizadas, son solamente para darle estabilidad al robot. Tampoco son ruedas locas, ¿no? Sino son ruedas fijas, unidas por un eje, pero no son motorizadas. La que es motorizada es la rueda de adelante. Y aparte de tener la tracción en la rueda delantera, también tenemos aquí que la rueda delantera da la dirección de la trayectoria. Entonces esta ruedita es la que a través del volante entrega la dirección de la trayectoria al robot, ¿sí? O bueno, en este caso, si es que estamos hablando de que es un robot, pues no tendría volante, no. Tendría un mando controlado, pero que le da la dirección, ¿ya? Entonces, esta dirección es la que le permite al robot tener ángulo psi, que es este que está aquí, ¿sí? Que es la velocidad angular en este sentido, va a ser la de la dirección, es la velocidad de la dirección o de la orientación del robot, ¿sí? Y por acá tenemos otro ángulo phi, que es el que determina ya la rotación de todo el robot, la rotación real, y esta es la rotación de la rueda. Esta es la rotación del robot, y esta es la rotación de la rueda
direccional. Son dos ángulos diferentes, ¿ya? Aquí también se analiza con respecto al radio que tiene la rueda, porque esta rueda es la más importante de todo el robot, porque esta es la que le da la dirección, ¿no es cierto? El radio, que es un R, que determina también determina el radio de curvatura, se está dentro de la fórmula del radio de curvatura. ¿Cuál es el ICC? Es el radio de curvatura, ¿no? ¿En qué consiste? En encontrar el cruce de los ejes entre la rueda direccional y el eje de las ruedas que no se mueven. Bueno, se mueven, no son fijas, ruedas fijas. En el eje de las ruedas fijas más el eje de la rueda direccional, los dos ejes tienen que cruzarse en un punto y ese es el radio de curvatura, ¿sí? El centro de curvatura, perdón. El centro de curvatura. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? El centro de curvatura define el radio, que es la distancia entre el eje de las ruedas traseras con el punto del cruce de los ejes. ¿Sí? ¿Y qué más? Para determinar este eje, se toma en cuenta dónde está el ángulo psi, que es el de la dirección de la rueda principal. Entonces, de acuerdo a la congruencia de triángulos rectángulos, tenemos que este ángulo que está acá es en realidad este ángulo. Esto definimos para poder definir la fórmula del radio de curvatura, que es esta que está aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? Que la velocidad lineal de todo el robot es igual al radio por la velocidad angular, ¿no es cierto? Bueno, esta es la fórmula física inicial. Tenemos que la velocidad del robot, la velocidad total del robot lineal, es igual a su componente de su velocidad en ese ángulo psi que les mencionaba de la rueda direccional, ¿sí? Y obviamente ahí haciendo el reemplazo. Tenemos aquí que la velocidad ahora angular, ¿no? La velocidad angular de todo el robot, pero con el ángulo phi, es igual a 1 sobre d, que es la distancia entre las ruedas fijas más el eje de la rueda direccional. Este d no habíamos visto antes, ¿no? Justo es la distancia entre el eje de las ruedas fijas con el eje de la rueda direccional, ¿sí? Ese es d. Entonces está dado por la fórmula 1 sobre d, velocidad lineal por el centro del ángulo, perdón, del ángulo psi, ¿ya? Y bueno, a partir de toda esta, y la velocidad del ángulo de orientación es igual a la velocidad angular de todo el robot. En base a estos requerimientos iniciales o condiciones iniciales, se define ya la cinemática del robot. ¿Cuál es la cinemática del robot? Las coordenadas, las velocidades de las coordenadas espaciales, que son x punto y y punto, ¿no es cierto? Que son x y y, velocidad lineal, velocidad de la componente en x y en y de todo el robot. La velocidad también está compuesta de la velocidad angular de todo el robot, así como el robotino tiene, ¿no? Ustedes ya han analizado el robotino, ¿no? Tienen velocidad en X, velocidad en Y, cuando ya utilizan el omniaccionamiento, me refiero, cuando ya tienen el OmniDrive, tienen velocidad en X, velocidad lineal en X, velocidad lineal en Y tienen ahí ustedes el ángulo omega, ¿no es cierto? En el ángulo omega también tienen velocidad angular en omega, que está en grados por segundo, si es que no me equivoco en ese robot, ¿sí? Pero en este triciclo, o sea, en el robot omnidireccional tienen solamente estos tres, pero aquí en el triciclo tenemos este ángulo psi, ¿sí? Que es el que me da la orientación de la rueda principal. Entonces aumenta este dato aquí en esta cinemática, porque es una morfología diferente, ¿no? En donde necesitamos que este robot sepa o conozca velocidad lineal en X, velocidad lineal en Y, ¿no es cierto? Porque al fin y al cabo, como no es holonómico, entonces necesitamos el cálculo de las velocidades en X y en Y, ¿sí?
el cálculo de las ecuaciones cinemáticas en X y en Y. Entonces, velocidad lineal en X, velocidad lineal en Y, velocidad angular en Z, ¿no es cierto? Y aumentamos este ángulo que es el de la velocidad de orientación de la rueda principal. Solamente eso se añade en todo el análisis cinemático del robot. Entonces decimos que acá es igual las velocidades articulares en el espacio, son velocidad con su componente en X, ¿sí? Velocidad ya total del robot en su componente en Y, ¿sí? Y esto no cambia. Y reemplazando con las condiciones iniciales tenemos que es igual a R coseno de psi por coseno de phi, R coseno de psi por coseno de phi. Y tenemos aquí que la velocidad angular es 1 sobre D, ¿no es cierto? En este caso radio, no 1 sino radio sobre D por el seno de psi. Listo. Por la velocidad angular del robot. Y con respecto al eje Y, para la rueda de orientación, esta rueda de orientación sí puede moverse depende también la arquitectura del robot, qué ángulo pueda moverse, ¿no? Pero puede moverse un ángulo bastante amplio. Y en sí, en base a esto, sacamos la jacobiana, que representa, cuando usted tiene solamente P sin punto, ya encuentra la matriz P, deriva la matriz P, ya tiene la jacobiana. Pero en este caso tenemos la P punto, entonces esta es ya la matriz jacobiana, ya no hay que derivarle, ¿sí? Y tenemos por la matriz jacobiana por el teta punto, que sería la velocidad angular del robot. Entonces, por un lado tenemos velocidades lineales del robot y velocidades angulares del robot, que en sí forman la matriz jacobiana. La matriz jacobiana está compuesta de las velocidades lineales y las velocidades angulares. ¿Ya? ¿Cómo puedo un poco, me dirán aquí, ¿por qué 000 en psi? ¿Cómo puedo analizar esta partecita que está aquí? Porque digo que aquí es igual la velocidad del robot en general, la velocidad y la orientación del robot en general está dado por el centro de gravedad. Entonces yo veo en el centro de gravedad cómo se mueve el robot en todo el espacio, en todo el plano en este caso, ¿sí? Y para ese movimiento general ya no importa el ángulo de orientación de la rueda de orientación. Al fin y al cabo ya estamos analizando de todo el robot cómo se mueve en el plano. Por eso es que se analiza aquí 0001, ¿sí? Porque para determinar las ecuaciones de movimiento del robot en general utilizamos el ángulo psi, que es el de la rueda de orientación. Pero ya en el sentido de la coordenada del robot, por eso hay que colocarle ya 0001. Ahí sí, pues ya para el robot en general, cómo se mueve el robot en general, ya no hace falta analizar cómo está moviéndose la rueda de orientación. Por eso es que sí necesitamos analizar esa rueda de orientación dentro de las coordenadas, más bien dicho, dentro de las velocidades del robot en general, pero no dentro en sí del robot en general. Ya no necesitamos este ángulo, por eso está 001 aquí, ¿ya? Entonces, bueno, la matriz jacobiana sale de esta, ¿no es cierto? Que es velocidades angulares, velocidades lineales, y eso es todo. Por acá tenemos que la definición del radio de curvatura, ¿no es cierto? Que es el R. ¿Cómo se define el R? A través del análisis geométrico que tienen toda esta arquitectura, y con la velocidad angular dividida para la velocidad lineal. Entonces tenemos seno sobre coseno, me da tangente, ¿sí? O puede ser también el arco tangente del ángulo psi. Y bueno, necesitamos todas estas ecuaciones, más las ecuaciones de las distancias
en un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Y ya podemos sacar el radio de curvatura. Señor Morales, por favor, ¿podría apagar el micrófono? Señor Morales. Señor Morales. Señor Morales, ¿me puede apagar el micrófono, por favor? Ya, gracias. ¿Qué se está pasando de casa o qué? Que se escuchan unos ruidos terribles. Ya, ok. Entonces, como les decía, a través de las ecuaciones podemos encontrar el radio de curvatura, que es la distancia entre los ejes de las dos ruedas por la tangente, perdón, de pi medios menos la velocidad de psi de la rueda de orientación, ¿ya? Definiendo estas ecuaciones. Bueno, ahí les dejo para que ustedes tengan las ecuaciones, puedan tomarle una captura de pantalla en el momento que algún momento ustedes estén construyendo un robot triciclo. ¿Sí? ¿Cuál es el robot triciclo? La rueda delantera lleva la tracción y la dirección, y las ruedas traseras pues no tienen, son solo ruedas fijas de rotación. ¿Ya? Y por aquí tenemos el accionamiento tipo carro, o Ackermann, que vimos en las clases anteriores, el direccionamiento Ackermann. Este robot tiene dos ruedas traseras que están combinadas en el mismo eje de rotación, ¿sí? Como vemos aquí. Y las dos ruedas delanteras también están combinadas en el mismo eje de rotación, es decir, las dos giran. Las ruedas traseras solamente rotan, ¿sí? Solamente rotan en el eje. Las ruedas delanteras dan la dirección del movimiento del carro, pero también están combinadas, que quiere decir que las dos tienen que moverse en la misma dirección, hacia un sentido o hacia el otro sentido, en la misma dirección. Entonces tiene dos ruedas combinadas delanteras, dos ruedas combinadas traseras. Sí, las traseras solamente rotan, obteniendo la tracción, y las ruedas delanteras, aparte de rotar, también dan la dirección del robot. Aquí puede haber una variación. Puede darse el caso de que las ruedas traseras lleven la tracción y las ruedas delanteras dan la dirección, o también podría darse el caso, que es lo menos usual, que las ruedas traseras solamente den estabilidad rotando y las ruedas delanteras hagan las dos cosas, ¿sí? La tracción y la dirección. También puede darse el caso, pero más típicamente tenemos que las ruedas traseras tienen la tracción y las delanteras la dirección en este tipo de robots, ¿ya? Entonces tenemos el ángulo psi para la dirección y el ángulo phi, que es ya el ángulo de rotación de las ruedas traseras, que más tiene que ver con el centro de gravedad del robot. ¿Sí? Listo. Entonces, la D, que tenemos la distancia entre las ruedas traseras y las ruedas delanteras, los ejes, la distancia entre los ejes de las ruedas traseras con el eje de las ruedas delanteras. Entonces, ¿cuál es la cinemática del robot? Las coordenadas espaciales, coordenada en velocidad lineal en X, en Y y velocidad angular en Z, más la dirección de la velocidad de dirección de las ruedas delanteras, ¿sí? Que está analizada desde el centro de las dos ruedas, ya no como en el triciclo, que tenemos solo una rueda. Aquí es el centro del eje de las dos ruedas, por eso es que no cambia mucho la cinemática. Tenemos las primeras filas con los cosenos, las segundas filas con los senos,
Y el ángulo, la velocidad angular está dada por la ecuación 1 sobre la distancia entre los dos ejes y por la tangente del ángulo psi. ¿Ya? Y no cambia casi nada del ciclo, ¿no? Un poquito nomás con la velocidad lineal V1 y velocidad, aquí no hay velocidad en Y, ¿no es cierto? La V2 no tenemos porque este también es holonómico, que significa que no puede desplazarse linealmente así en este sentido, ¿no es cierto? Tampoco en este sentido hacia la derecha. Entonces es holonómico y solamente tenemos velocidad lineal hacia adelante, que es el V1, que está dada por toda esta ecuación, y la V2, que es velocidad lineal en Y, que no puede hacer, que todo el robot no se puede trasladar hacia Y, entonces 0001, velocidad lineal en Y. Perdón. Entonces tenemos, esta es la matriz de restricciones no holonómicas, ¿sí? Esta matriz, esta matriz en este momento para la cinemática no tiene mucho sentido, pero ya para la dinámica es muy importante definir la matriz de restricciones no holonómicas para poder encontrar la dinámica. Para la cinemática, sale de la cinemática, pero es utilizada en la dinámica, ¿ya? Definiendo, está definida por las velocidades lineales, velocidades angulares y de las ruedas derecha-izquierda. Ahí tenemos algunas ecuaciones para que definen el ángulo, o que determinan que el ángulo, que la velocidad angular de la orientación es igual a la velocidad a la velocidad lineal en Y, ¿no es cierto? Bueno, ayuda básicamente a la velocidad lineal en Y. Es el único parámetro dentro del todo el robot, del accionamiento del robot, que puede cambiar la velocidad en Y. No completamente, sino solamente con una componente. Con el triángulo rectángulo que vamos a ver. Tenemos el omnidireccional. Como ustedes conocen el robot omnidireccional, puede tener algunas arquitecturas, ¿no? Puede tener de 3 ruedas, de 4 ruedas, ¿sí? El robot omnidireccional pues puede tener, puede ser circular, puede ser en una plataforma cuadrada, también tener sus 3 ruedas, sus 4 ruedas, eso no importa la disposición de sus ruedas, y eso es lo que le da la versatilidad al robot para que pueda trasladarse en cualquier dirección del plano, ¿sí? Y por eso es que este sí es un robot holonómico, porque le permite tener velocidad lineal en X, le permite tener velocidad lineal en Y, le permite tener velocidad angular en Z, ¿sí? Entonces el robot omnidireccional sí puede tener todos los grados de libertad, puede ser controlados todos sus grados de libertad, tanto velocidad lineal en X, velocidad lineal en Y, velocidad angular en Z. Sí puede controlarse todos los movimientos, los grados de libertad del robot, ¿ya? Dentro de varias arquitecturas que se tienen con los robots omnidireccionales, la primera que vamos a analizar es la que tiene solamente 3 ruedas. Primero pues pueden tener 4 también, ¿sí? Y los que tienen 3 ruedas pues básicamente utilizan las ruedas omnidireccionales de tipo universal. ¿Cuáles son las ruedas de tipo universal? Que tienen torque para moverse rotacionalmente, ¿sí? Y pueden también tener movimiento libre perpendicular, ¿sí? Perpendicular, es decir, rotan sobre el eje, pero también pueden moverse libremente perpendicularmente al eje de rotación, ¿sí? Entonces, este es el eje de rotación, se rotan contracción sobre este eje, pero también pueden moverse libremente perpendicular en la misma dirección del eje de rotación, ¿ya? Obviamente rotan perpendicularmente al eje, pues, y pueden moverse libremente en la misma dirección del eje de rotación. Entonces tienen tracción perpendicular
y rotación libre en la misma dirección del eje, ¿ya? Para este robot omnidireccional que tiene dispuestas 3 ruedas de manera equidistante, eso sí tienen que estar equidistantes para que la cinemática sea perfecta y para que el robot pueda moverse. Mientras mejor están posicionadas las ruedas dentro de su arquitectura, mejor van a ser las posiciones, me refiero en la exactitud, mejor van a ser o más exactas van a ser las posiciones que pueda alcanzar el robot, ¿sí? Entonces todo depende de su arquitectura también. Ustedes han visto que, no sé si, bueno, en este que todavía no han utilizado el robotino físicamente, no solamente por software, pero se han dado cuenta que cuando ustedes mandan a ese robot a moverse a un punto específico y luego que regrese de nuevo al punto de origen, no suele regresar con exactitud, ¿no es cierto? ¿Se han dado cuenta de eso? Sí. Ya, les pregunto a ustedes, ¿a qué se deberá eso? ¿Alguien se imagina a qué se debe eso? Que cuando al robotino le movemos desde un punto de origen hasta otro punto cualquiera y luego le decimos que regrese de nuevo a su punto de origen, no regresa exactamente al punto, o sea, exactamente no regresa. ¿Por qué se dará eso? ¿Alguien me puede decir? Puede ser por pérdida. Pero pérdida en qué, pues. A pérdida me refiero a deslizamiento de las llantas, la tracción. Ajá, deslizamientos de las llantas, perfectamente. ¿Qué más puede ser? Pérdida de tracción también puede ser, que el robot por ahí patinó en alguna parte y ya se movió tanto por ciento. Ajá, sí, eso también es el deslizamiento de la llanta debido a que no puede, la superficie no le puede dar tracción a la llanta, el deslizamiento de la llanta, etcétera, etcétera. Hay varias condiciones físicas que no le permiten al robot regresar al punto de partida original, ¿sí? Puede ser también la velocidad del procesador, ¿no? Porque como conocemos, la tecnología avanza tanto, pero a veces los procesadores ya le meten varios núcleos para que sea veloz, pero para que pueda ejercer varias tareas al mismo tiempo. Entonces, a veces el tiempo real no es tiempo real como lo aseguran por ahí. Entonces, el tiempo no se cuenta tal cual idealmente como se debería, y entonces por eso es que de ida a lo mejor hace, qué sé yo, medio segundo más que de vuelta. Ya contando todos los ciclos de reloj del procesador, también puede darse el caso de que el tiempo no sea así como les está pasando en el simulador ahorita que recuerdo, ¿sí? Entonces, físicamente también se pueden dar muchos problemas para que el robot no sea exacto con sus coordenadas espaciales, ¿ya? Si en un simulador nomás podemos ver esos problemas, no se diga ya en el robot real, que ya es otra cosa más complicada, ¿sí? Pero como les decía, el éxito que puede tener el robot para que sea preciso dentro de su movimiento en el espacio está en su arquitectura, ¿no? Entonces, las llantas tienen que estar completamente equidistantes, o sea, es decir, si el robot colocamos en este sentido, por ejemplo, aquí coloco una cámara, entonces digo, el robot tiene en este sentido la dirección hacia adelante, ¿sí? Entonces, esta llantita me da el 0 grados centígrados, posición en 0 grados centígrados. La siguiente llanta, que puede ser tiene que estar de ley a 120 grados centígrados. Ay, a 120 grados, perdón. Ya, disculpen. Tiene que estar a 120 grados perfectos, ¿sí? Y la tercera llanta tiene que estar a otros 120 grados de la anterior, ¿sí? O a 240 grados de la primera. Pero tiene que estar súper, ultra equidistante para un poquito, asegurar un poquito más las coordenadas articulares en el espacio, ¿sí? Porque si colocamos la llanta solo 1 milímetro más acá, 1 grado, en este caso 1 grado más acá o 2 grados más acá, la cinemática ya se vuelve un poco complicada. Pero si tenemos errores de bastantes grados de desviación entre llanta y llanta, la cinemática ya se vuelve casi imposible, ¿sí?
vamos a ponerle un punto en el robot, se verá, qué sé yo, 10 centímetros más a la derecha o más a la izquierda, y eso pues conlleva muchos problemas ya en la realidad del robot, ¿sí? Entonces, mientras más equidistantes estén las llantas, mejor va a ser la cinemática. Entonces, para este análisis tenemos, para esta llanta que está aquí en esta posición, tenemos los 0 grados, ¿sí? Para esta llanta que está acá tenemos los 120 grados, y para esta llanta que está acá tenemos los 240 grados, ¿ya? Entonces, decimos que la velocidad que va a obtener para la rotación, una velocidad lineal, va a ser su componente de una velocidad en el eje de las X y la componente en el eje de las Y, ¿sí? Dada por este ángulo delta. Pero aquí tenemos otros ángulos súper importantes que son los de análisis, porque la llanta al ser universal no solamente rota en este sentido, sino también se desliza en este sentido, ¿sí? Provocando un ángulo desde el eje de referencia del X0 y Y0, ¿no es cierto? En este caso sería el X, porque estamos hablando de velocidad lineal, del eje de referencia en X, con ya el movimiento que se desea realizar, que ese ángulo es ángulo gamma, ¿sí? Y otro ángulo que tiene que ver con el eje de referencia 0 más el movimiento del eje de rotación de la llanta, ¿sí? Bueno, este es estático, que es el beta, y que al beta es el que le vamos a colocar el primero 0 grados, al segundo 120, al tercero 240, ¿no es cierto? Y que también podemos definir como que este ángulo delta, que de acuerdo a este triángulo rectángulo que está aquí, podemos pasarlo acá, ¿no es cierto? Y podemos decir que este ángulo delta es igual a este pedacito de aquí, que sería el ángulo alfa menos beta, ¿no es cierto? Todo este ángulo grandote menos este de aquí. Y este ángulo de acá es el delta, que es el que se necesita conocer. Entonces, delta, que es igual a todo este ángulo alfa menos el ángulo beta, tenemos este ángulo de aquí, ¿sí? Entonces, a partir de, tenemos velocidad lineal del robot, del total del robot al cuadrado es igual a la velocidad de su componente en X más la velocidad del otro eje de la rueda al cuadrado, ¿no es cierto? De acuerdo al triángulo rectángulo, ¿sí? Y entonces tenemos que la velocidad del robot es su componente de velocidad con el ángulo delta, ¿no es cierto? En este triángulo rectángulo aquí, por el coseno, porque estamos hablando del eje del cateto opuesto, que es el eje de las X, ¿ya? Y reemplazando este ángulo por los dos que en realidad sí necesitamos analizar, tenemos que coseno de gamma menos beta, y aquí tenemos una ecuación de resta de la identidad trigonométrica de resta de ángulos, ¿no es cierto? Con la misma fórmula que hemos estado viendo, que es coseno de alfa menos beta, es coseno de alfa por coseno de beta, a ver si este es menos, entonces es más coseno de alfa por seno de alfa, seno de beta, ¿sí? Entonces, con la identidad de resta de ángulos, tenemos que, como el coseno, si cambia el signo, aquí se transforma en más, pues tenemos coseno de gamma, coseno de beta, más seno de gamma, seno de beta, ¿ya? Y con esta ecuación de aquí, se reemplaza en la principal, aumentando el radio por la velocidad angular, ¿no es cierto? Velocidad lineal es velocidad, por acá tenía la ecuación, ¿dónde estaba? Aquí, velocidad lineal, velocidad radio por velocidad angular, que es una ecuación física, ¿no es cierto? Entonces aumentamos la velocidad angular del deslizamiento de la rueda, ¿no es cierto? Que es la distancia entre el centro de gravedad con el eje de la rueda por la velocidad angular que va a tener el robot en total, ¿sí? Y aumentándole ya esto, tenemos que la velocidad en su componente en X por el coseno de beta más la velocidad de su componente en Y por el seno de beta, y más ya reduciendo el ángulo omega,
el ángulo gamma, el ángulo gamma, perdón, ¿sí? Que en este caso tiene que ser 0 para que el robot analice el eje de deslizamiento con el eje ya de o que la rueda universal pueda moverse deslizándose en el mismo eje. Para eso el gamma tiene que ser 0. O más bien dicho, para que al momento que ya aumentamos la velocidad angular del robot, entonces al momento que ya ese robot empieza a girar, ese ángulo tiene que ser 0 el gamma para que coincida con el eje de rotación del robot. Y definimos que velocidad del robot en el eje de las X es su velocidad por el coseno de gamma, si es que hacemos a beta 0, a beta 0. ¿Por qué? ¿Por qué necesito hacer beta 0? Porque al momento que ya estoy ingresando esta velocidad angular al robot, el eje de X, al momento que ya gira, se mueve y beta es 0. Con respecto al movimiento de revolución del robot, el eje de la rueda se mueve y beta tiene que ser 0. Lo mismo pasa en todas las ruedas, no solamente en esta rueda. Si al momento que ya ingresamos la rotación general del robot, esta es la rotación general del robot, ingresamos a la ecuación y entonces beta vale 0 porque el eje coincide con el eje de la rueda, ¿no es cierto? Para al rato que ingresamos entonces beta vale 0 y entonces nos queda solamente alfa. Entonces la componente en alfa, la componente en X de la velocidad lineal es coseno de alfa y la componente en Y seno de alfa. Y entonces, deduciendo esto para la velocidad de la rueda 1, esa velocidad de rueda 1, velocidad lineal de la rueda 1, velocidad lineal de la rueda 2, velocidad lineal de la rueda 3, que es lo que realmente se necesita conocer, así como en el robotino ustedes, ¿qué es lo que hace el omniaccionamiento? Le está haciendo todo este análisis, hace el control omnidrive o el omniaccionamiento del robotino. ¿Qué hace? Que ustedes solamente le dan velocidad lineal en X, velocidad lineal en Y el OmniDrive ya calcula todo esto a través de las ecuaciones con velocidad para el motor 1, velocidad para el motor 2, velocidad para el motor 3, pero en el robotino, ustedes lo que tienen es velocidad angular, lo que tienen revoluciones por minuto. Y aquí tenemos velocidad lineal de cada una de las ruedas, ¿ya? Entonces, la velocidad lineal de la rueda 1 es su componente en X de la velocidad del robot más la distancia, que es de la distancia del centro de gravedad hacia la rueda por la velocidad angular. Para la rueda 1, beta vale 0, ¿no es cierto? Entonces, como les decía, para la rueda 1, beta vale 0. Para la rueda 2, beta vale 120. Para la rueda 3, beta vale 240. ¿Sí? Entonces, para la rueda 1, que es esta que estamos analizando, beta vale 0. Entonces, me queda solamente coseno de 0, 1. Por lo tanto, solamente me queda velocidad de su componente en X más su velocidad general. Su velocidad angular general. ¿Ya? Para la rueda 2, para la velocidad lineal de la rueda 2, ahora beta vale 120. Como beta vale 120, entonces tengo coseno de 120 es menos 0,5. Coseno de 120 es menos 0,5. Entonces me queda menos un medio de su componente en X. Y seno de 120 es 0.86666, que transformado en fracción me da raíz de 3 sobre 2. Entonces seno de 120 más raíz de 3 sobre 2 con su componente en Y y más la rotación general del robot, el del omega, ¿sí? Siempre la velocidad lineal también tiene que ver con la velocidad angular, ¿sí? Por eso es que la jacobiana, bueno, esto después no les voy a marear ahorita más. Con la jacobiana tenemos que ver que la velocidad de una articulación, la velocidad lineal de una articulación rotacional hay que calcularla analizando también la rotación, ¿ya? Entonces aumentamos la velocidad angular del robot. Ahora, para la rueda 3, que es esta que está acá, tenemos que beta vale 240, ¿no es cierto?
porque llega hasta acá el ángulo 240. Entonces tengo coseno de 240, me da menos 0,5, entonces tengo menos 1/2 de su componente en X. ¿Ya? Y el seno de 240, ese me da con el signo cambiado, porque ya no es de 120, sino de 240, es menos raíz de 3 sobre 2. Y entonces tenemos menos 1/2 de su velocidad de su componente en X, menos raíz de 3 sobre 2 de su componente en Y, más el componente de la velocidad angular que se necesite girar el robot. Este es un dato conocido, porque yo le digo al robot cuánto quiero que gire, ¿sí? Este es dato conocido. Lo que no sabemos es qué velocidad se le inyecta a cada rueda para que el robot en general pueda moverse desde un punto a otro punto deseado del espacio, ¿sí? Esa es la problemática del robot omnidireccional, que conocemos o podemos o sabemos a dónde queremos llegar con el robot, pero no sabemos qué velocidad ni lineal ni angular debemos, bueno, angular tal vez, pero lineal peor. ¿Con qué velocidad lineal debemos inyectarle a cada una de las ruedas? Ese es el problema cinemático del robot. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, miren, en el robotino de Festo, ustedes en el omniaccionamiento, que es el control, ¿no?, que les permite manipular el robot ya con una cinemática. O sea, todo ese controlcito chiquitito que ustedes ven ahí ya tiene todo el análisis cinemático de todo el robot, que consiste en raíz de 3 sobre 2 y qué sé yo, componente en X, componente en Y, que sería muy complicado estar manipulando el robotino directamente a los motores, es decir, mandarle, qué sé yo, 5 revoluciones por minuto a un robot, a un motor, 5.8 revoluciones por minuto al segundo motor, qué sé yo, 6 revoluciones por minuto al tercer motor, y ver en qué dirección toma la curva el robot, ¿sí? Muy complicado pues estar haciendo todos esos experimentos, pero de todas formas, no sé si ustedes lo han hecho, controlarle al robot desde cada uno de los motores, no desde el omniaccionamiento. ¿Ustedes lo han hecho? No. Bien, entonces, no como deber, sino como curiosidad, solamente en el simulador, para que ustedes lo puedan trabajar ahí, porque como no tienen acceso al robot físico, por curiosidad, no utilicen el omniaccionamiento, ¿sí? Hagan un programita y a cada uno de los motores del robotino, al motor 1, 2 y 3, envíenle una constante. Si no le envíen el omniaccionamiento, porque el omniaccionamiento ya les da haciendo toda la cinemática del robot, ¿sí? Ya les dice qué velocidad en X quieren colocar, qué velocidad lineal en Y quieren colocar y qué omega, ¿no es cierto? Entonces ya les da haciendo toda la cinemática del robot. Ese controlcito de omniaccionamiento ya les da haciendo todo el análisis. Ahora les propongo, por curiosidad, quiten el omniaccionamiento y pongan solamente el control del motor 1, 2 y 3, y a cada uno de los motores colóquenle ahí una constante, ¿sí? Un valor, una constante, y vayan jugando con los valores, vayan experimentando y vayan viendo qué tan fácil o qué tan difícil es, que va a ser más difícil, estar moviendo esas constantes para que este robot pueda tomar una trayectoria que ustedes quieren, ¿sí? Porque cuando yo le digo, a ver, quiero que se mueva hacia adelante, entonces digo velocidad lineal en X 50, en Y 0 y en omega 0, y se va rectito el robot hacia adelante, ¿no es cierto? Si quiero que vaya hacia atrás, velocidad en X menos 50, por ejemplo, ¿sí? Con el omniaccionamiento. En Y 0 y en omega 0, va rectito hacia atrás. Quiero que gire en su propio terreno, solo le mando velocidad angular, omega 0. En omega le mando, qué sé yo, 20, ¿ya? Y se mueve en sentido horario, ¿no es cierto? Ya, pero todo eso le hace el omniaccionamiento, le da haciendo toda la cinemática del robot. Si usted no tiene el control de omniaccionamiento, controlar cada uno de los motores de manera independiente es mucho más complicado, y a eso es lo que se refiere la cinemática. No sé si ahí está un poquito más claro la idea. La cinemática es que el robot pueda moverse en sus grados de libertad,
velocidad lineal en X, velocidad lineal en Y, velocidad angular en Z. Pero si ya comienzo a utilizarlo al robot sin el omniaccionamiento, sin el control omniaccionamiento, o el OmniDrive si es que está instalado en inglés, controlar cada uno de los motores de manera independiente en revoluciones por minuto, con sus velocidades angulares independientes, esas son las coordenadas articulares del robot, la velocidad angular de cada uno de sus ejes, va a ser muchísimo más complicado y les invito a que ustedes experimenten. O sea, ustedes coloquen una ruta específica. Yo digo, a ver, yo quiero moverme a este punto. Y ahora, ¿qué le inyecto de velocidad angular al motor 1, al motor 2 y al motor 3 para moverme a ese punto? Sí, les invito a que experimenten para que el tema quede mucho más claro, para que entiendan mejor qué es lo que estamos haciendo ahorita. ¿Sí? Bueno, y para el robot omnidireccional, bajo la fórmula física de velocidad lineal es igual a radio por velocidad angular, tenemos que sacar la jacobiana, pero la jacobiana directa la tenemos no, todavía no está aquí, de la matriz general, y la jacobiana inversa, en cambio, para encontrar las coordenadas articulares que se necesita que el robot se mueva, dependiendo de a qué punto en el espacio es el que yo necesito conocer. Y para sacar la jacobiana inversa solamente hay que sacar la matriz inversa de la jacobiana, ¿sí? Que básicamente está dada por la ecuación por B1, B2 y B3 por pero inversa, acá inversa. Sí, aquí tengo B1, B2 y B3, pero ahora inversa. ¿Ya? Y hasta ahí nomás hoy, el día de hoy. Entonces, por favor, no se olviden de experimentar con el Robotino, con el software del Robotino Sim y el Robotino View, enviándole, ustedes coloquen su propio objetivo, ¿sí? Esta de verdad no les voy a calificar, solamente quiero que ustedes experimenten para que entiendan mejor el problema cinemático. Ustedes colóquense un objetivo, un punto en el espacio al que quieren llegar, y solo moviendo los motores independientemente intenten mover esas constantes con dirección a su antojo, es decir, más, qué sé yo, más 10 o menos 5, moviendo esas constantes a su antojo para ver si es que ese robot llega a ese punto que ustedes quieren. ¿Sí? Les dejo para que el fin de semana ustedes hagan eso. Listo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? No. No, ustedes no hablan nada. Parece que estoy sola en el mundo. Bueno, ok. Entonces hasta ahí nomás quedamos y que tengan un buen día. Hasta mañana. No se olviden que mañana tienen el taller. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana. Inge, gracias. Ya, hasta mañana.